El nombre de nuestro taller es Fortaleciendo la autoestima de nuestros hijos. El nombre de nuestro taller es Fortaleciendo la autoestima de nuestros hijos. Es un taller para padres e hijos de 7 a 10 años. Los exponentes somos Arteaga Rodríguez Beatriz, Estrada Figueroa Sara Valentina y López Ortega Esmeralda. Para comenzar, se llevará a cabo una dinámica de presentación con el fin de que los asistentes se conozcan entre sí. En primer lugar, los facilitadores se presentarán diciendo su nombre, edad y ocupación. Y para la presentación de los asistentes, se hará una dinámica que se llama Encuentra tu color. Los materiales son pares de listones de colores y seguritos. La duración es de aproximadamente 15 minutos. Primero, los padres toman de la mano a sus hijos y entre todos forman un círculo. Se les pide que cierren los ojos y cuando lo haga, se les colocará un listón en la espalda. Se les pide que abran los ojos y ellos deberán buscar a la persona que tenga el mismo color de su listón. Previamente, los facilitadores le dirán al oído a cada padre e hijo el color que se les colocó en la espalda. Al terminar de encontrar a sus parejas, se presentarán diciendo su nombre, edad y ocupación. Al terminar con la dinámica, se dará inicio al taller. Primero se hablará sobre qué es la autoestima. Vamos a comenzar a hablar sobre qué es la autoestima con una metáfora. Esta metáfora se llama el billete arrugado. Imaginemos que tenemos un billete de 500 pesos. Si yo les pregunto si lo quieren, obviamente dirán que sí. Ahora voy a arrugar ese billete. Y si les voy a preguntar si lo quieren, posiblemente la respuesta será que sí. Ahora voy a tirar el billete al suelo y lo voy a pisar. Si les pregunto si lo quieren, posiblemente vuelvan a decirme que sí. ¿Cuál es la razón de esto? Muy sencillo. Por muy golpeado que esté ese billete, por todo lo que haya pasado cuando se dobló, se tiró, se pisó, el valor del billete siempre sigue siendo el mismo. Es el máximo valor que puedo tener. Esto es lo mismo con las personas. Por muy golpeados que estemos por la vida y por difícil que pasemos las situaciones, nuestro valor siempre sigue siendo el mismo. Esto es la autoestima, cuando nosotros sabemos lo que valemos por el simple hecho de ser una persona. Cuando comprendemos eso, es mucho más fácil vivir, porque ante un tú no vales o tú no puedes hacer eso, somos capaces de saber que no nos podemos fallar. Podemos tener comportamientos inadecuados por el estrés o situaciones difíciles, pero seguimos siendo valiosos. El que no podamos hacer algo en este momento no significa que no lo podamos hacer más adelante. Si tenemos claro quiénes somos, podemos hacer lo que nos propongamos sin dejar de llevarnos tanto por el ruido de alrededor. Esto es la autoestima. Una vez comprendida la metáfora, pasaremos a hablar más a fondo sobre qué es la autoestima. La autoestima es el amor que tenemos por nosotros mismos, cómo nos valoramos. Comprende la percepción, estima, es decir, cómo nos queremos, y el concepto que tenemos de nosotros mismos. La autoestima está muy relacionada con el autoconcepto, es decir, la imagen que tenemos de nosotros mismos, y se refiere al conjunto de características o atributos que utilizarnos para definirnos como individuos y para diferenciarnos de los demás. Cada uno de nosotros tenemos características que nos damos a nosotros mismos. Muchas veces por la autoestima baja que tenemos son negativas, pero tener una buena autoestima significa que esta imagen, estas características que nosotros vemos en nosotros mismos sean positivas y que nos diferencien de los demás. Por ello, tener una buena autoestima o una sana autoestima conlleva a tener un buen autoconcepto de uno mismo y amarse tal y como somos, es decir, una valoración positiva de esto. Por ello, se basa en las experiencias, sentimientos y pensamientos que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Es decir, la autoestima se va formando a lo largo de los años y empieza desde niños, desde chiquitos y en la familia.
Los niños y niñas empiezan a crearse un concepto de ellos mismos hacia los 5 años y lo hacen a partir de observar a sus seres más queridos. Es por ello que la familia tiene una gran importancia en cómo los niños van formando su autoestima. La autoestima está conformada por diferentes elementos. Para poderlo recordar fácilmente, vamos a imaginarnos que es una escalera. En la parte de hasta abajo tenemos el autoconocimiento. El autoconocimiento se refiere a conocer las propias fortalezas, debilidades y características que nos diferencian de los demás. En el escalón siguiente tenemos el autoconcepto, que son las creencias acerca de nosotros mismos, las cuales se manifiestan en la conducta. Es decir, que si yo tengo un autoconcepto positivo, mi conducta va a ser positiva. Voy a hacer cosas que lleven a que logre un objetivo más fácilmente que si yo tengo un autoconcepto negativo, porque así no me voy a atrever a realizar las cosas que tal vez sean que sean de mi beneficio, pero como yo no creo en mí mismo y en las características y fortalezas que tengo, no me voy a atrever a hacerlo. En el siguiente escalón está la autoevaluación, que es la capacidad interna de evaluar las cosas como buenas si lo son para nosotros, si nos satisfacen, son enriquecedoras y nos permiten crecer y aprender, o bien si son malas, no nos satisfacen, nos hacen daño y no nos permite crecer. ¿Para qué nos sirve esto? Para que si identificamos aspectos negativos que están frenando nuestro crecimiento y nuestro aprendizaje, al identificarlo nosotros podamos hacer un cambio en ello, en un cambio de hábitos, un cambio de pensamiento, con el fin de lograr nuestros objetivos y nuestro aprendizaje. En el escalón siguiente sigue la autoaceptación, que quiere decir que debemos admitir y reconocer todas las partes de nosotros mismos como un hecho, como una forma de ser y de sentir. Es un punto de partida para cambiar lo que nos hace daño y no nos permite avanzar. Por último, tenemos el autorrespeto, antes de llegar a formar la autoestima, que es atender y satisfacer las propias necesidades y valores. Ya que hablamos de los elementos que forman parte de la autoestima, ahora vamos a hablar sobre los componentes de la autoestima. En primer lugar, vamos a tener el componente cognitivo. Este está formado por el conjunto de percepciones, creencias e información que se tiene de uno mismo. Es el componente informativo de la autoestima. Esto quiere decir que el componente cognitivo son todas esas percepciones y creencias que tenemos acerca de nosotros, ya sea positivas o negativas, que sabemos que influyen en nuestro comportamiento, en las diferentes actividades y propósitos que tenemos. El siguiente componente es el afectivo. Este es el componente emocional o sentimental de la autoestima. Este es importante mencionarlo porque se aprende y se adquiere de los padres, de los maestros y de las personas que conforman el entorno. Implica un sentimiento de lo favorable o desfavorable que siente la persona de sí mismo, así como el sentimiento de valor que se atribuye. Es decir, si los niños crecen en un ambiente emocionalmente o afectivamente bueno o positivo, estos niños aprenderán a quererse de forma más fácil y a identificar todos estos aspectos positivos y características distintivas de los demás. Esto va a permitir que se acepten más fácilmente. En cambio, si crecen en un ambiente afectivo negativo
o que los maestros o compañeros o seres queridos les recalquen mucho los aspectos negativos que tienen o les digan adjetivos negativos que afecten su imagen, por lo mismo crecerán con este componente afectivo, repercutirá negativamente en la autoestima de los niños. Y en tercer lugar tenemos el componente conductual. Este es el componente activo de la autoestima. Incluye el conjunto de habilidades y conductas que posee cada persona al demostrar su actitud al exterior. En este componente conductual se combinan tanto el componente cognitivo como el componente afectivo para demostrar todo lo que la imagen interna que ya formó el niño hacia el exterior, hacia sus acciones y conductas para realizar actividades, cumplir objetivos, aprender, etc. Habiendo comprendido ya el concepto y los componentes de la autoestima, ahora vamos a hablar sobre la importancia que ésta tiene y los problemas que podemos tener por poseer una baja autoestima. La autoestima es de suma importancia para todos los seres humanos en cualquier etapa de nuestra vida, desde la niñez, la adolescencia y la adultez. Por ello vamos a mencionar algunos puntos sobre por qué es importante la autoestima. Primero, tenemos que la autoestima constituye el núcleo de la personalidad, es decir, que con base en cómo nosotros nos aceptamos, nos valoramos, nos conocemos y nos queremos, vamos a desarrollar esos aspectos de la personalidad que vamos a poner en práctica, a manifestar en conductas en nuestro entorno, ya sea en la escuela, con amigos, con familia. En segundo lugar, tenemos que nos ayuda a superar dificultades personales y a afrontar los problemas. Esto es importante porque al nosotros conocernos y saber que tenemos tanto cualidades como aspectos negativos que podemos superar, que podemos cambiar, al vernos objetivamente, esto nos va a ayudar a poner en práctica acciones que permitan superar dificultades u obstáculos. Es decir, que si nosotros nos conocemos bien, nos aceptamos y sabemos de lo que somos capaces de hacer, vamos a poder afrontar todas las situaciones que se nos pongan en el camino, tanto puede ser alguna dificultad escolar, alguna dificultad con compañeros, con amigos, etc. Luego tenemos que nos hace más responsables, es decir, que como nosotros sabemos que somos capaces de lograr las cosas que nos propongamos a pesar de las dificultades que se presenten, con ello vamos a ser más responsables, vamos a poner en práctica acciones que permitan llegar a las metas que los niños o que los padres se propongan. Luego tenemos que aumenta la creatividad, determina la autonomía personal, posibilita una relación social saludable, es decir, que al conocernos y al aceptarnos, vamos a transmitir esos sentimientos hacia las demás personas, hacia el entorno, y no vamos a permitir que lleguen tal vez compañeros o niños que nos empiecen a querer hacer ver características negativas o a querernos hacer menos, porque los niños ya van a saber todo lo que valen. Y además de esto, pues van a poder llevar a cabo relaciones sociales saludables, sanas. Garantiza la proyección futura de la persona. En el rendimiento académico, los niños con una buena autoestima pueden lograr eficazmente sus metas. Ayuda a tener confianza y seguridad de sí mismos. Ayuda también a ser abiertos y flexibles, lo que permite una buena convivencia con otros, es decir, lo que decíamos sobre las relaciones sociales saludables. También ayuda a asumir una actitud de compromiso ante sus tareas y obligaciones. Es casi lo mismo que de la responsabilidad, porque se van a interesar en las tareas,
van a tener una actitud optimista y a ser constante a pesar, como decíamos, de las dificultades que se les lleguen a presentar. También ayuda a no angustiarse en exceso frente a los problemas pero a pesar de esto, a preocuparse para buscar soluciones, percibiendo el éxito como el resultado de sus habilidades y su esfuerzo. Con una autoestima positiva, las personas se perciben como seres únicos y valiosos que aprecian sus talentos y reconocen sus limitaciones. Así también tratan de realizar las cosas lo mejor posible. No se comparan con los demás, que es una parte sumamente importante, ni requieren de aprobación ajena para sentirse bien. Si se equivocan, aceptan sus errores y aprenden de ellos e intentan además otras maneras de alcanzar sus objetivos. Bueno, ya que vimos todos los aspectos importantes que tienen que ver con la autoestima, ahora vamos a ver qué problemas pueden surgir si se tiene una baja autoestima. En primer lugar, vamos a tener una actitud excesivamente quejumbrosa. Los niños buscan llamar la atención y tener la simpatía de los demás, pero a raíz de esto pueden llegar a ser rechazados porque los demás se aburren de sus constantes quejas y de su necesidad constante de llamar la atención. Como siguiente punto, tenemos que hay una necesidad compulsiva de llamar la atención, como lo mencionaba anteriormente. Necesidad imperiosa de ganar, porque al no sentirse satisfechos con lo que son, buscan siempre superar a los demás de forma negativa, porque sí, la competitividad tiene sus puntos buenos, pero no en una forma, digamos, enfermiza. Entonces, el siguiente es una actitud inhibida y poco sociable. Son niños muy tímidos que a lo mejor y se sientan hasta atrás del salón, no hablan con nadie, tienen pocos amigos o no tienen amigos. Tienen un temor excesivo a equivocarse. Tienen una actitud insegura, un ánimo triste. También pueden tener una actitud perfeccionista. Y por otro lado, tenemos que también pueden tener una actitud desafiante y agresiva. Una actitud derrotista, es decir, que siempre van a buscar peros para realizar las cosas. Van a decir no puedo hacerlo y de ahí nadie los va a sacar. Y por lo tanto no van a llevar a cabo acciones que le permitan crecimiento y aprendizaje. Y por último tenemos que tienen una necesidad compulsiva de aprobación, es decir, que al no tener una imagen formada positiva de lo que son ellos y de las características que los hacen distintos de los demás, se van a comparar con los otros y van a tener, y esta necesidad compulsiva de aprobación va a llevar a que hagan acciones que no son parte de su personalidad, que no les hacen bien. Y por ello se pueden dar niños, por ejemplo, que se juntan con personas abusivas, que desobedecen a los padres porque sus demás compañeros lo hacen, etcétera. Entonces van a buscar de forma compulsiva la aprobación. Para comprender bien los temas que vimos anteriormente, vamos a llevar a cabo ahora una dinámica. En esta dinámica se utilizarán sobres, hojas de colores, lápices y colores y tiene una duración de aproximadamente 20 minutos. Esta dinámica solo se llevará a cabo con los niños, no con los padres. A cada niño se le entregará una hoja y un sobre. En la hoja debe escribir con ayuda de su papá o su mamá 3 defectos que reconoce en sí mismo o características que no le gustan y que desearía cambiar. Luego van a colocar esa lista dentro del sobre y lo van a cerrar. El sobre debe llevar su nombre y se lo van a pasar al compañero de al lado. Este deberá escribir 3 cualidades o virtudes que reconoce o le transmite de este niño que escribió en el sobre primeramente los defectos.
Y el juego finalizará cuando el sobre llegue a manos del dueño de dicho sobre, quien con ayuda de su papá o de su mamá, si no sabe leer, leerá esas características que los demás niños pusieron sobre él, todas esas características positivas que vieron o que transmitió para los demás. Ahora vamos a pasar a hablar sobre el siguiente tema, que es cómo facilitar el desarrollo de la autoestima de nuestros hijos. En primer lugar, para empezar a hablar sobre estas acciones que nosotros podemos llevar a cabo para reforzar la autoestima de nuestros hijos, quiero hablarles primero sobre los síntomas de la baja autoestima en un padre, ya que los padres son el modelo a seguir de los hijos y son de quienes aprenden la mayor parte de esas características que ellos pueden ver en sí mismos, es decir, de su autoconcepto. Bueno, en primer lugar, los padres con una baja autoestima no guardan equilibrio entre sus actividades personales y las actividades familiares, dejándose atrapar en el mundo del hijo. No cumplen lo que prometen, por lo que inspiran poca confianza a los niños. Se enfurecen con facilidad, no controlan sus emociones. Solo perciben su propio punto de vista, no son objetivos. No consideran el punto de vista de sus hijos o les irrita el punto de vista de estos. No aceptan que el hijo tiene derecho a expresar sus emociones y tampoco toman en cuenta los sentimientos del hijo. Los problemas le sacan de las casillas en vez de reaccionar con decisión ante los mismos. Vacilan al tomar decisiones, les hace falta seguridad. Siempre encuentran defectos en sus hijos, no los alientan positivamente. Siempre esperan lo peor, es decir, son pesimistas. Se apegan rígidamente a las reglas, no son flexibles. No permiten que el niño tome la mejor decisión o la menor decisión, es decir, siempre tienen que tener el control de todo. Dedican demasiado tiempo a sus intereses personales y no incluyen en sus planes diarios actividades con la familia. No expresan sus verdaderos sentimientos e impiden que los demás los conozcan a fondo. Y bueno, ya que dejamos claro los signos que pueden presentarse cuando los padres tienen una baja autoestima, vamos a pasar a qué acciones podemos realizar como padres para aumentar la autoestima de nuestros hijos. En primer lugar, tenemos elogiar y no ridiculizar. Elogiar significa reforzar. El niño necesita que se le reconozcan las pequeñas cosas que diariamente hacen y que pasan desapercibidas por los padres. A tempranas edades, los niños no son conscientes, no tienen todavía una idea sobre la atención que reciben, por lo que demandan atención, y el padre tendrá que ser el que regule si será positiva o negativa. Una atención negativa por parte de los padres puede incluir sermonear, pensar que solamente dan lata, reprender o gritar. Esto es incorrecto porque los niños solamente van a hacer caso omiso, van a hacer berrinches, van a salir corriendo o evitar a los padres y van a hacer de nuevo aquello que trajo una atención negativa. Un error muy frecuente que cometen los padres es pensar que el buen comportamiento debe ocurrir sin más, que es la obligación de los hijos comportarse bien y que el mal comportamiento debe castigarse sin dar explicaciones. Esto es incorrecto, ya que lo primero que deben de hacer los padres es enseñar sobre estas obligaciones que tienen los hijos, sobre el buen comportamiento que deben de tener antes de reprenderlos por no llevarlo a cabo, porque no puedes reprender algo que el niño no sabe, que no conoce por qué está mal lo que hizo. Primero debe de aprender estas cosas. Por ello se debe de regular el tono de la voz, no se debe gritar, se debe de explicar de forma paciente. Y bueno, pasando a los elogios, estos se deben de aprender a utilizar de forma adecuada, pues esto va a crear una atención positiva.
El elogio es el mejor modo de ofrecer a los niños las conductas específicas que puedan identificar como formas de atención positiva por parte de los padres. Hay que buscar las conductas específicas que queremos fortalecer y buscar las oportunidades para elogiarlas, para que los hijos sean conscientes de esas conductas. No se debe de utilizar palabras como de bien o perfecto, porque aunque estimulan, no son de gran ayuda para que el niño pueda imaginarse lo que están elogiando. Debemos de ser específicos. El refuerzo, los elogios deberán ir dirigidos a todas aquellas conductas que manifiestan una valoración positiva. Hay que dejar bien en claro la conducta específica que estamos elogiando. Esta es la clave. La segunda acción que podemos llevar a cabo es descubrir sus cualidades. A partir de la pregunta, ¿qué cualidades puede tener nuestro hijo que él mismo no conozca suficientemente bien? La búsqueda de estas cualidades se debe realizar para el ámbito escolar, para el familiar, en el tiempo libre, en las relaciones con amigos y con compañeros. Una vez que se conocen estas cualidades, hay que ofrecer oportunidades para demostrarlas con frecuencia, para reforzarlas. Esto los ayudará a sentirse especiales y capaces en esas habilidades. Pasando un tiempo, también podemos seleccionar otras cualidades y actuar igual. Esto va a tener como consecuencia que nuestro hijo aprenda a autoesforzarse, lo cual le va a permitir sentirse más feliz y a gusto consigo mismo. Otras acciones que también podemos realizar son decirse o decirle cosas agradables de sí mismo y enviar mensajes positivos. Hay muchos motivos por los que uno puede sentirse satisfecho de su comportamiento para que esto sea motivo de autorrefuerzo y autosatisfacción personal. Por ello es importante siempre recalcar todos los aspectos positivos que tiene el niño de sí mismo. Esto tiene una doble función, un reconocimiento de la valía personal y una estrategia de ayuda cuando el niño tiene especial tendencia a resaltar solamente lo negativo. El otro punto, que es enviar mensajes positivos, tiene que ver tanto con acciones verbales como acciones no verbales. Una sonrisa puede ser un mensaje positivo. Se trata también de decirle que te gusta cómo ha hecho el trabajo o te gusta cómo realizó alguna acción o cualidades que te gustan en él. Reconocer lo positivo de una persona o del trabajo de una persona ayuda a ésta a sentirse bien con ella misma y la motiva a aceptar el esfuerzo que supone un aprendizaje, ya que con esto va a estar seguro de sus capacidades. El otro punto muy importante es no hacer comentarios negativos sobre las características físicas y al contrario, ayudarlos a crecer, a cambiar tal vez estos aspectos, pero sin tener que decirle cosas negativas. Muchas veces los padres pueden dañar a los hijos sin darse cuenta al decirles cosas que no le gustan, por ejemplo, tu nariz es muy grande, que no le gustan a él, al padre, porque a lo mejor y los hijos ni siquiera se dan cuenta de esas características cuando son niños. Y por ejemplo les dicen estás muy gordo o con palabras feas, o no me gusta tu nariz o esto es muy cachetón o cosas así que a lo mejor no las haces conscientemente para dañar al niño, pero pueden afectarlo. La autoestima está basada en el autoconcepto que tiene el niño de sí mismo y esta se basa a su vez en la imagen personal que se tiene. La imagen personal está formada tanto por lo psicológico como por lo físico y es muy importante para estar a gusto con uno mismo. Por ello, los padres deben de buscar esa autoaceptación de las características físicas y siempre hacer lo mejor que puedan por salud. Por ejemplo, si a lo mejor está gordito, pues buscar actividades que
que lo ayuden a activarse, a comer más sanamente, a realizar algún deporte que le guste, que le llame la atención, que requiera actividad física, en vez de solamente decirle que está gordo. Con eso no se va a cambiar nada, solamente va a generar una imagen negativa sobre su propio cuerpo, lo cual va a repercutir en una autoestima baja. Mejorar otros comportamientos. Es necesario en muchas ocasiones corregir o mejorar algunos comportamientos que no benefician al niño ni a la convivencia familiar. Decíamos que la autoestima es reconocer tanto los aspectos positivos como los aspectos negativos de forma objetiva. Entonces, este punto tiene como objetivo ayudar a reconocer esos aspectos que no benefician al niño ni a la convivencia familiar o escolar o con sus amigos en su entorno y ayudar a cambiarlos. La corrección debe dirigirse a describir la conducta que deseamos cambiar, dar razones para cambiar su comportamiento, reconocer los motivos que haya tenido el niño para estar comportándose de esa manera negativa, decirle claramente lo que se pretende y crear un compromiso para el cambio del comportamiento. Nunca se debe de decir, tienes que cambiar esto y ya, sin más, sino se le deben de hacer ver las razones por las cuales ese comportamiento que está llevando a cabo repercute de forma negativa en su entorno y a él mismo. Por ello se le va a crear, bueno, con eso se le va a crear una conciencia sobre por qué esas acciones son malas para él y para su entorno. Al contrario de que solamente se le diga no, y pues el niño al no saber por qué esto pues está afectando, no lo va a querer cambiar, no va a ser consciente de por qué lo tiene que cambiar. Entonces, por ello es importante mejorar esos comportamientos que le están afectando. El siguiente punto es autodescubrirse. Debemos ayudar a nuestros hijos a descubrirse a sí mismos y a valorar las cualidades que descubran. Cada uno de nosotros somos diferentes a las demás personas. Podemos ser altos o bajos, guapos o feos, gordos o delgados, inteligentes o menos inteligentes, a lo mejor en algunas cosas. Más o menos simpáticos, tranquilos, nerviosos, activos. Cada uno tenemos nuestra propia manera de ser y está bien. Debemos estar contentos con nuestra manera de ser, pero es muy importante que queramos cambiar aquellas cosas que nos damos cuenta que no nos están beneficiando y que no nos ayudan a aprender y a ser mejores. Por ello, los padres necesitan platicar, hablar con sus hijos sobre qué aspectos, qué características él puede notar en sí mismo que sean positivas y negativas para ayudar a descubrirlos, a descubrirse a sí mismos. El siguiente punto es ayudarle a tolerar sus frustraciones. No siempre conseguimos lo que queremos y esto no debe de ser motivo de infelicidad ni de alteración de nuestro comportamiento. Podemos sentirnos tristes y desanimados, pero siempre viendo que un fracaso no define lo demás que nosotros tenemos que lograr y que no debemos de rendirnos solamente porque algo no nos salió bien por circunstancias ajenas a nosotros mismos. En el plano de la autoestima debemos transmitir a nuestros hijos que no deben de desanimarse o deprimirse de forma excesiva o estancarse en esos sentimientos cuando alguna cosa que deseaban no la consiguen, porque esto a lo mejor no dependió de sus esfuerzos, sino de otras circunstancias ajenas a ellos. Hay que evitar que nuestro hijo se autoculpe de que las cosas no le van bien. Para ello debemos de cambiar los pensamientos negativos que pueden tener por otros más positivos. Y con ello pasamos al siguiente punto, que es enseñarle a sentirse orgulloso de sus logros. Esto se trata de que el niño aprenda a valorar sus éxitos personales, expresando con espontaneidad los sentimientos de satisfacción de sí mismo.
La satisfacción por sí mismo y por lo que ha conseguido aumenta la autoestima. Se sienten más seguros de sí mismos, más autoconfiados, y esto favorece el establecimiento de relaciones interpersonales con más seguridad. Para llevarlo a la práctica podemos tomar pocos minutos del día o minutos del día para que el niño nos platique de qué se sintieron orgullosos en ese día. No tienen que ser logros excepcionales o a lo mejor, por ejemplo, sacar una excelente calificación, sino pequeños logros que a lo mejor el niño no podía hacer anteriormente y que hoy lo logró. Entonces esto va a ayudar a sentirse más confiado, más feliz y más orgulloso de los pequeños logros, aunque parezcan insignificantes, que ha tenido durante el día. El siguiente punto es enseñarle a identificar bien cuáles son sus emociones y sentimientos. Las emociones a veces nos impiden actuar empleando la razón, pero los niños no suelen ser suficientemente conscientes de esto, y es necesario que nosotros como padres ayudemos a distinguirlas. Les podemos enseñar a que identifiquen ante qué situaciones sienten las distintas emociones o sentimientos, tales como alegría, tristeza, miedo, enojo, para que sean conscientes de que las experimentan y de cómo pueden influir en la manera de ver las cosas y la manera de hacer las cosas. El siguiente punto es valorar sus opiniones. Muchas veces como adultos solemos despreciar o no tomar en cuenta o hacerles ver a los niños que su opinión no es importante. Y por ello debemos de tener en cuenta que las opiniones o ideas que nuestros hijos expresan deben de ser tomadas en cuenta de acuerdo con la edad, pero siempre valorando sus aportaciones y participación. Para ello debemos enseñarle también la manera adecuada de expresar sus opiniones, respetando las normas, como por ejemplo, antes de hablar deben de pensar bien lo que quieren decir, hablar despacio y con claridad, mirar a la cara de la persona con quien tiene que hablar, no gritar ni susurrar, sino utilizar un tono de voz neutro y respetar el turno de la palabra. Eso nos lleva al siguiente punto, que es que nuestro hijo debe de sentirse un miembro importante de la familia. Para ello debemos escucharlos, haciéndoles participar en asuntos familiares cuando sea oportuno, pedirles su opinión, como ya lo decía anteriormente, valorar sus aportaciones, etc. Lo importante es crear la comunicación adecuada para que él se sienta necesario e importante dentro del núcleo familiar. Así estaremos educando también su responsabilidad y su sentido de la participación, y él se va a sentir más valorado y tenido en cuenta, lo cual va a favorecer en otros aspectos o en otros ámbitos como el escolar o con sus amigos, compañeros, etc. Y más adelante en su trabajo también. Lo siguiente es que la comunicación debe de ser fluida con los hijos. La buena comunicación es la base fundamental en la convivencia familiar. Comunicarse adecuadamente con nuestros hijos va a permitir conocerlos mejor, también a permitir ayudarles a identificar las cualidades y defectos que pueden tener y ayudarlos a cambiarlos y a reforzar lo positivo. Hay que dedicar un tiempo diario exclusivo para hablar con nuestros hijos, pese al estrés, las prisas, el trabajo. Puede ser durante el desayuno, durante la comida, durante la cena o en algún espacio libre que tengamos. Con ello vamos a poder animarlos a que expresen ideas, aunque sean muy diferentes de las nuestras. Pero es importante que el niño se comunique y se sienta arropado por la ayuda afectiva. El siguiente es evitar la sobreprotección. El niño sobreprotegido por sus padres desarrolla un autoconcepto caracterizado por la necesidad de ayuda de estos para decirle lo que tiene que hacer, cómo debe de hacerlo. Hasta aproximadamente los 4 años, los padres estamos volcados íntegramente en el cuidado de los hijos.
La entrada en el colegio, en la escuela, en el preescolar, marca el inicio de una etapa en la que el niño deberá ir realizando cada vez más cosas por iniciativa propia y deberá de ser más autónomo. Por ello, nosotros como padres debemos hacerlos madurar poco a poco, hacerlos responsables de sus cosas, de lo que dicen y cómo actúan. El siguiente punto es dedicarles el tiempo necesario. Como lo decía anteriormente, a pesar de las limitaciones que podamos tener por el trabajo, por las prisas, etc., los hijos requieren de nuestra atención necesaria durante un tiempo específico durante el día. Debemos encontrar momentos en los que intensifiquemos la comunicación afectiva con ellos para interesarnos por sus cosas y sus vivencias. Los hijos necesitan afianzar el vínculo familiar para sentirse seguros, y esto debe ser favorecido por la presencia física y afectiva de los padres con los hijos. Eso también nos lleva a otro punto muy importante, que es que debemos siempre tener una comunicación afectiva correcta, dar contacto físico, abrazos, besos, palabras, que el niño se sienta querido también de esa forma por sus padres. Como lo decía al principio, cuando hablábamos sobre las características que pueden tener los padres que tienen una autoestima baja, este punto se relaciona con ello. Los padres debemos ser unos buenos modelos de autoestima. Si queremos que nuestros hijos posean una sana autoestima, debemos mostrarnos como modelos que sí tenemos una autoestima adecuada. Los hijos deben percibir en los padres aquellos valores que forman parte de una sana autoestima, como la responsabilidad, el trabajo, el esfuerzo, la valoración de las capacidades personales, la sonrisa, la caricia, el afecto, los comentarios amables y de reconocimiento que deben hacerse cuando alguien de la familia hace una cosa bien, así también como la capacidad de resiliencia, de seguir esforzándose a pesar de los errores que se cometen, y también de la capacidad de saber reconocer aquellos aspectos negativos que no ayudan al crecimiento y de cómo hacen para cambiar estos aspectos y volverlos positivos. Otro punto es desarrollar su creatividad. La creatividad se aprende y los padres podemos fomentar la realización de actividades que estimulan el sentido creativo de nuestros hijos. Algunas actividades que podemos realizar son inventar juegos, pintar carteles, hacer cuentos, construir artefactos, etc., siempre adaptando la actividad a la edad, al desarrollo evolutivo de nuestro hijo y a los gustos y capacidades que ellos tengan. Y ya como últimos puntos, debemos de ayudar a los niños, a nuestros hijos, a proponerse metas. Proponerse pequeñas metas exige desmenuzar lo que queremos conseguir en pequeños pasos, es decir, por ejemplo, conseguir objetivos diarios, cambiar pequeñas cosas o mejorar alguna conducta que sea negativa. Normalmente, el pensamiento de nuestros hijos, sobre todo los más pequeños, es a corto plazo, por lo que las metas deben establecerse igualmente a corto plazo. Con ello, además de enseñarle a proponerse metas, vamos a aumentar las posibilidades de éxito y la motivación. El siguiente aspecto es enseñarle a ser responsable. La responsabilidad es un valor que contribuye de manera importante a tener una buena autoestima, porque es una característica de los comportamientos que estimamos que son los adecuados para que la convivencia familiar funcione, para que todo lo demás más adelante, por ejemplo en la escuela, funcione. Para ello debemos de, por edades, poner responsabilidades pequeñas que puedan cumplir los niños, por ejemplo, recoger sus juguetes, doblar su ropa, arreglar su cama, etc. Y el último punto es fomentar su autonomía personal. Desde pequeños es deseable que los padres enseñen estas habilidades.
Estos no solo se refieren a habilidades de alimentación, vestido, saludo, sino también incluye las relaciones interpersonales. Algunas tareas que podemos ponerle son de responsabilidades en la familia, como lo decía anteriormente, en función a su edad, y que aprenda tareas por sí solo según vaya creciendo. Para poder comprender mayormente todo lo que vemos en este tiempo, sobre todo lo que hablamos, vamos a realizar ahora una dinámica en la que se necesitará una hoja blanca y un lápiz o pluma para padre. Esta dinámica solo está dirigida a los padres. Una vez terminada la explicación, se le entrega una hoja a cada padre, la cual estará dividida en dos partes. En una parte deberán escribir todas las acciones que creen que han influido negativamente en la autoestima de sus hijos y en otra todas las acciones que creen que han aumentado y favorecido esta. Esta actividad tendrá un total de 10 minutos. Una vez terminado el tiempo, se les dará la oportunidad a dos padres para leer su hoja y reflexionar sobre sus respuestas ante los demás. Siguiendo con los temas más relevantes para este taller, entraremos en el concepto de autoaceptación o autoaceptándonos, el cual se puede definir como el conocimiento profundo de nuestros aspectos físicos, de nuestro carácter, nuestra realidad, pero esta aceptándola con respeto, con agradecimiento y amor. Y esto se empieza a dar desde edades tempranas, cuando entienden que hay ciertos rasgos físicos o comportamientos que pueden definirlos y estos se van a aceptar pues desde el amor y la comprensión. Y además esto aplica también no solo para nosotros mismos, sino también para las personas que nos rodean. Entonces, cuando uno entiende que cierta persona tiene ciertas características, ya sea familia o compañero, y se acepta desde el amor, estás creando un vínculo mucho mejor y estás aportando algo para esa persona. De nosotros, y el tiempo es de 15 minutos. Bueno, nosotros vamos a proyectarles a los padres e hijos un video que se llama Bonding, en donde los niños, antes expresarán a sus padres algunas cosas físicas que no les agradan tanto de ellos mismos, no sé, el cabello, cierta zona del cuerpo, y ya que hayamos puesto el video, los padres ahora hablarán sobre lo que a ellos también no les agrada de ellos mismos y lo que los hijos les dijeron que no les agradan. Esto con la finalidad de que ambos se den cuenta de que todos tenemos cosas que no nos gustan de nosotros mismos, pero no por eso nos vamos a dejar de querer o nos vamos a dejar de aceptar tal y como somos, porque así somos, hay cosas que no se pueden cambiar y la finalidad es que los padres puedan darles ciertas palabras de aliento para que los hijos no crean que su valor como persona depende de algo que acepten o no. Es la vida una rueda con forma de noria, y hace poco esto pasó. En un llano entre montes que era una gloria y un lago que la nieve dejó, un cordero vivía en ese lugar, brillaba su lana en el sol matinal, en el agua del lago se vio reflejar y orgulloso empezó a zapatear.
Ante su vecindario bailó y bailó. Creo yo que a todos su danza, confianza para unirse al baile les dio. Y un buen día... Saltando se acercó un conejílope singular. El sabio entre sabios se sorprendió y al cordero fue a preguntar: Chico, ¿qué pasó? Yo siempre fui suave, igual que algodón. Lucía ante todos danzando mi son, pero sin avisar, sin ninguna razón, se llevaron mi lana y me dejaron pelón. La gente al pasar se ríe mirándome y es cruel, porque es ridícula y rosa mi piel. ¿Piel? ¿Piel? ¿Qué es rosa tu piel? Tu mente te miente, eso sí es cruel. ¿El color es que importa? Vaya cuestión. ¿Eres gris, púrpura, beige o marrón? A veces vas mal, a veces mejor. Si te sientes fatal, mira alrededor. Aún tienes un cuerpo y patas y pies, la cabeza en su sitio. Perfecto, ¿lo ves? En cuanto a la danza, hay que mejorar. A lo alto llegar, tú puedes volar. Levanta una pata, pisa para impulsar. Hacia arriba irás y eso es saltar. Más vas a saltar. Vas a saltar y el cielo tocar. Con solo intentarlo, tú lo puedes lograr. Subí una pata para impulsar. Y cada mayo volverá a pasar. Ellos aparecerán y se lo han de llevar. Lo traerán esquilado, desnudo y pelón. Pero ya no le causa preocupación. Porque más quiere saltar. Subes y bajas, la vida es así. ¡Qué suerte que hay conejílopes aquí! Hablamos de una forma de reconocimiento y de aumento de la autoestima que no solamente lo reciben las personas a las que les das este elogio o esta caricia emocional, sino también las que lo comparten y las que lo expresan. Esto ya que ambas personas se sienten aceptadas y amadas por la otra persona y viceversa, ¿no? Y bueno, este tipo de caricias emocionales no solamente son importantes en el ámbito de la familia, sino también en lo familiar, en la pareja, pero digamos que ya que es nuestro primer contacto con el mundo de la familia, es de suma importancia que esto se dé y se dé de una manera muy sana para que el niño o el hijo lo normalice y crea que esto está bien, que esto que se hace en su familia es bueno y se sienta amado.
Y la dinámica para este tema es súper fácil. Se van a entregar hojas blancas, lápices, colores y por cada niño se les va a dar un tarro como de vidrio o un tarrillo. Tenemos 20 minutos para que cada niño en pedazos de la hoja blanca que se le entregó y bueno, también los padres también van a participar en esta parte. Se van a escribir a las otras personas, o sea, sus padres y los padres a los hijos, van a escribir las cosas que creen que hacen especial a esa persona. No sé, que es muy amable, que es muy cariñoso, que siempre sonríe, que es muy optimista y cuestiones así para que cuando acabe este taller y de repente haya días que sientes que no tienes mucho valor o que necesitas un apapacho y esa persona no está, vayas a ese tarro, abras y leas eso que te escribió esa persona importante en tu vida, en este caso su papá o viceversa su hijo, y sepas que tienes cosas importantes y que hay cosas que la gente ve que son muy bonitas en ti. Y bueno, ahora entramos a un tema que probablemente piensen que no es tan ligado, pero realmente es que es fundamental, que es la familia y la autoestima, ya que la familia constituye la primer base sobre la que las personas forman pues su autoestima. Son su primer contacto, entonces, para el mundo social. Entonces, el sentirse valorados y queridos por estas personas que conforman a su familia es fundamental para que ellos creen una sana autoestima. Y la familia debe demostrar al niño este valor como persona y debe también darle experiencias adecuadas para que se sientan seguros. Bueno, como ya mencionaba, la familia es el primer núcleo al que pues todos estamos expuestos, o sea, es nuestro primer contacto con el mundo y tiene un papel muy, muy importante en el desarrollo de capacidades, facultades y percepciones para el niño, así como también tiene un peso muy importante en lo positivo, también puede tener un peso muy importante en lo negativo y de esto depende la familia, ya que si al niño constantemente se le recuerda su valor como persona, que es positivo, que es amado, que es valorado y todo esto, el niño va a crear una autoestima sana desde su núcleo familiar y lo va a proyectar en cualquier otro núcleo social. Y bueno, como les comentaba, o sea, esto puede ser desde pequeños gestos, comentarios, una caricia, un abrazo, un te amo, y que a veces para los padres o los hermanos o los demás miembros de la familia no son tan importantes o no son tan, no sé, sí importantes y los dejamos pasar y no lo hacemos, pero para el niño que se está formando y que está creando estos lazos de amor para ellos mismos y con otras personas, es súper importante que no pasen inadvertidos y que realmente este tipo de comentarios se den dentro del núcleo familiar. Y bueno, con esto también quiero decir que a veces los padres tienen ciertas actitudes que reflejan baja autoestima. Y esto los niños lo imitan automáticamente, aunque para ellos no signifique que tengan una baja autoestima. Se hace de forma inconsciente, pero esto llega a la autoestima del niño muy directo. Y pues no sé, piensan,
si mi papá no cree que es guapo, pues tal vez yo tampoco soy tan guapo, o yo tampoco soy tan guapa, o yo no soy bonita, o cuestiones así, o si piensan, o si escuchan a la mamá decir como que no vale nada, pues también ellos dicen, bueno, si mi mamá no vale nada y todo lo que hace, pues yo valgo menos, ¿no? Entonces es muy importante cuidar este diálogo dentro de la familia y ser muy conscientes de cuando el niño está escuchando y cuando estamos pues teniendo estos diálogos que no son positivos ni para el niño ni para uno mismo. Entonces, bueno, para la dinámica de este tema, se le entregarán pues igual hojas blancas y unos plumones. Tenemos 10 minutos para que los padres, esto es una dinámica solo para padres, reflexionen y escriban las veces que han reflejado esta baja autoestima y que han notado que sus hijos los imitan. O sea, no sé, no sé, igual, ¿no? Tal vez no soy tan guapo, este comentario, ¿no? Y que los niños dicen, bueno, pues yo también no soy tan guapo. Y se dan cuenta y lejos de corregir o de, sí, de corregir su error, bueno, pongámoslo como error, lo aplauden, ¿no? Les da mucha risa que lo imitan y no, esto es más bien como un foco de alerta para decir, no, tengo que hacer esto de otra manera para que mi hijo tenga un autoconcepto mejor y eso también va a ayudar a uno mismo. En otros temas y también hablando como de niños con sana autoestima y con pues no tan sana autoestima o baja autoestima, estos niños es evidente cuando existe una sana autoestima y cuando no, debido a que hay ciertos rasgos, ¿no? O sea, los niños con sana autoestima pues se sienten valorados, se sienten seguros, aceptados por los miembros que los rodean, se sienten orgullosos y capaces de lo que hacen, no importa cuántas veces se caigan, ellos lo van a volver a hacer porque saben que son capaces de hacerlo, piensan cosas buenas sobre sí mismos, piensan que tienen un valor y que no necesariamente va a depender de algo físico o de algo bueno. Y creen en ellos mismos siempre. Y bueno, cuando no llegan a creer en ellos mismos, siempre hay algo que los impulsa a seguir creyendo en ellos mismos. Y a diferencia de estos niños, los niños con baja autoestima, pues son muy duros con ellos mismos, siempre se exigen y son críticos, son sus peores jueces. Entonces, están en constante crítica y sienten que no son lo suficientemente buenos como otros niños, se comparan con otros niños, piensan que fracasan y es lo peor del mundo y no saben perder, le tienen como mucho miedo al fracaso y sienten que casi no logran éxitos, ¿no? Pues carecen mucho de confianza, que sería como el reflejo de todo esto, y dudan que pueden hacer las cosas bien, o sea, no se sienten capaces de hacer todo bien o de que si algo sale mal lo vuelvan a intentar porque se rinden muy fácil. Y bueno, una vez que hayamos expuesto estas características de los niños con buena autoestima y los niños con baja autoestima, bueno, con autoestima positiva, pues los padres podrán crear una conciencia de saber si sus hijos se encuentran con buena autoestima o con baja autoestima y si es ambas, ¿no? En algún punto, qué tanto es cierta o sea, en qué tiempo es mayor la buena autoestima y en qué tiempo es la baja autoestima. Y bueno, también el propósito de esta dinámica es que los padres, ya que hayan
concientizado que sus hijos en ciertas ocasiones demuestran tener baja autoestima, pues darles este espacio en donde se sientan con la confianza de decirles todo lo que a su hijo le puede proyectar una buena autoestima y hablarles desde la tranquilidad, la paz, la comprensión, el respeto, el amor, la autoaceptación y todo esto que puede fomentar para que el niño deje a un lado las actitudes con baja autoestima y comience a crear lazos con una autoestima más positiva. Y bueno, este tipo de rasgos que se pueden dar en niños con baja autoestima y con autoestima positiva puede ser no solamente dentro de la familia, sino también hay que estar muy atentos en el entorno escolar, con los amigos, con otras familias, con cualquier otro contacto que tenga, hasta con las mascotas, ¿no? Es muy importante estar observándolo constantemente para poder corregirlo y ayudarle al niño desde el amor y desde la paz, con mucho cariño. El autodescubrimiento es un proceso por el cual generamos un concepto de nosotros mismos realista y cercano a la realidad, prescindiendo de sesgos que dependan de nuestro optimismo, es decir, idealizando nuestro autoconcepto, o de nuestro pesimismo, es decir, creando una imagen de nosotros demasiado negativa a causa de la tristeza o de un estado de ánimo bajo. Las claves para llegar a un autoconcepto realista son 4. 1. La verdad se oculta en autojustificaciones. Muchas veces creamos narraciones acerca de quiénes somos y qué hacemos. Dichas narraciones pueden ayudarnos a crear un concepto del yo, que sea coherente, consciente y fácil de memorizar. Sin embargo, puede ser a costa de sacrificar parte de la veracidad de este autoconcepto. 2. El descubrimiento no se basa en la introspección. Es decir, hay que detenerse a analizar cómo interactuamos con nuestro entorno durante el día a día. Somos lo que hacemos, no lo que pensamos. 3. La opinión de los demás también cuenta. Muchas veces los amigos, familiares y en general las personas de nuestros círculos son muy conscientes de cómo somos y de nuestra identidad, al igual que el estilo de nuestro comportamiento. 4. Las nuevas situaciones nos explican sobre quiénes somos. Es decir, si nuestras explicaciones acerca de quiénes somos no sufren alteraciones, por mucho que sigamos viviendo nuevas experiencias que nos aportan información importante acerca de nuestra identidad, algo va mal. Para la parte del autodescubrimiento, se realizará una dinámica en la que los padres junto con sus hijos harán una lista de aspectos positivos que tiene el niño. Estos aspectos pueden ser virtudes, valores, actitudes, destrezas, etc. Primero irán escritas las reconocidas por los propios niños y posterior a ello irán escritas las reconocidas por los padres. El objetivo de esta actividad es dar a conocer los aspectos positivos que tienen los niños, tanto los que conocían como los que no. Actividad del autorretrato. Para esta actividad, los niños se dibujarán y hablarán de cosas que les gusta y que no les gusta de sí mismos. Después de eso, el padre o la madre deberá decir aspectos positivos que ve en su hijo, como actividades que realiza bien o qué actividades disfruta realizar con él. Para finalizar, el padre o la madre abrazará a su hijo. El objetivo de esta actividad es propiciar la construcción de la imagen propia, estimular la identidad y sentimientos de aceptación, así como la autoestima. Comentarios y conclusiones. Se le informará a los padres que se ha concluido el taller fortaleciendo la autoestima de nuestros hijos. Se pedirá tanto a padres como a niños que expresen si les gustó o no y por qué, también qué fue lo que aprendieron y cómo se sintieron en el transcurso de las actividades. Entre todos, se realizará una conclusión, se aplaudirá la participación de los integrantes y se finalizará con un beso y abrazo a sus hijos. Posterior a esto, se entregarán galletas decoradas en papel celofán a cada integrante que participó en el taller.